Buenas noches amigos y hermanos que siguen estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Soy el hermano Fernando de la Ruiz y quiero compartir con ustedes esta meditación de la palabra del Señor. Dice en la primera carta a los Corintios 14:20: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Oremos. Señor, te agradecemos la bendición de tener tu palabra, ese tesoro que nos has dejado en tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo para meditar en ella y que nuestro corazón sea abierto, nuestra mente, y que nuestro comportamiento se conforme a tu voluntad, Padre. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los mexicanos somos pues un pueblo muy peculiar, ¿no? Y muy diverso también. Eh, Me imagino que pues cada nacionalidad en su forma de ser pone apodos, ¿no? Entonces tuve un compañero en la universidad que este, le decíamos el Lego. ¿Por qué? Porque pues trabajaba en una planta de la empresa Lego, que aquí en Monterrey hay varias plantas de esa empresa. Y cuando recordé una frase que este compañero me dijo, este, primero me acordé de su apodo y después de su apellido y ya finalmente de su nombre. Entonces, la frase que él me dijo fue en el contexto de una plática que me decía: oye Lara, pues tú eres hermano. Sí, sí, soy cristiano. Ah, ok. Oye, y ¿cómo son las bodas en su religión? Y ya, pues platicábamos sobre ese tema. Y dice: ah, sí, sí se parece a una que fui una vez que me invitaron. Sí, sí, pues que no hay alcohol y que como dijo, y que en lugar de baile hay juegos de inocencia. Y esa frase, juegos de inocencia, me llamó mucho la atención. Y le digo: oye, pues ¿a qué te refieres? Y ya me explica: no, pues por ejemplo, que juegan a la víbora de la mar, a las sillas, pero sin malicia. Y la verdad, pues me dio gusto escuchar que tuviera ese concepto de el pueblo evangélico, el pueblo cristiano. Digo, nosotros que pues somos parte de una iglesia, quiero pensar que la mayoría pues somos conscientes que lo que él dijo no es un absoluto. O sea, sí hay cristianos que de manera frecuente actúan con pues cierto nivel de malicia. Todos somos tentados, podemos pecar y el Señor nos perdona. No es su voluntad que vivamos en pecado, obviamente, pero sabemos que la santificación es progresiva. La Biblia lo enseña de manera muy clara. Entonces el vivir una vida plenamente en el Espíritu cada instante de nuestra vida no es algo que suceda ni que la Biblia enseñe que así será, pero sí que es a lo que debemos aspirar y esforzarnos en crecer en la gracia. Pero entonces sí, esa frase de juegos de inocencia me llamó mucho la atención. Y con esto en mente quiero invitarlos a considerar tres cualidades de carácter que todo cristiano debemos tener para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Número uno, pureza. Dice en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Aquí perdón, podemos pensar en pues esa mala costumbre de pensar en doble sentido o de alburear, que otra vez es muy común en nuestro país, en México, pero no es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Entonces dice: todas las cosas para los puros son todas las cosas son puras para los puros. Una frase muy asertiva, puede parecer redundante, pero sencillamente es directa, es conclusiva. No hay lugar para no interpretarlo correctamente. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Es decir, hasta del pensamiento que menos tenga que ver se puede
pensar en doble sentido. No es la voluntad de Dios que pensemos de esa manera. Dios quiere que vivamos con la cualidad de carácter de la pureza. También en Mateo 5:8 encontramos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice el autor de la carta a los Hebreos. Segunda cualidad de carácter para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay más de las tres que les voy a compartir, pero para efectos de esta meditación nos quedaremos con esas tres. Número 1, pureza. Número 2, obediencia. Dice en Éxodo 24:7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Me surge la duda: ¿cuántos de los que dijeron eso ahí en Éxodo 24:7 lo habrán cumplido, que haya agradado al Señor? Porque otra vez, perfección cristiana, hay un libro que se llama así, de Juan Wesley, no es la enseñanza bíblica. El Señor nos dice a través de sus siervos: esfuércense por crecer en la gracia. Creernos impecables, pues la verdad es que es un error bastante craso, bastante peligroso. Entonces, pero otra vez, la obediencia es necesaria para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el patrón de nuestra vida, que la evidencia de el fruto en nuestra vida cristiana sea una vida de obediencia. Si no, podemos ser salvos, pero estar cumpliendo la voluntad de Dios, que haya fruto, que evidencie que buscamos crecer en la gracia, que buscamos vivir en la voluntad de Dios, pues no va a suceder si no obedecemos a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos ser cristianos conocedores de la palabra, que viven la palabra, que oran la palabra, que viven una vida de oración. Si no, no podemos ni siquiera aspirar a vivir una vida de obediencia, mucho menos que sea algo efectivo en nuestra vida. Pureza, obediencia. Número 3, confianza. Confianza en Dios. Dice en Proverbios 3, 5 y 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay pues muchos atributos de Dios, así como estas cualidades de carácter que les hablo, pues también son reflejo de Dios. Dios es puro, Dios se agrada de la obediencia, Él no tiene que obedecer a nadie, Él es soberano. Y la confianza, o sea, Dios es confiable, podemos confiar en Él. Y en el tema de obediencia, volviendo un poco, ¿quién es el mayor ejemplo de obediencia? Pues el Señor Jesucristo. Dios encarnado nos puso el ejemplo de cómo vivir una vida obediente a Dios. Pero nuevamente, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Si nosotros pensamos que somos todos sabios, que tenemos ese atributo de Dios, que Él es todo sabio, solamente Él, pues ya estamos mal. Preparándome para compartir, de manera un tanto accidental me encontré con un video en YouTube donde una persona entrevistaba a millonarios de aquí de San Pedro Garza García y cómo se habían vuelto millonarios y algún consejo. Y era tan triste ver pues personas con tantos recursos económicos completamente pues ajenos a Dios, es decir, todos sus consejos estaban vacíos. Y el tener dinero, la Biblia dice que no es pecado. El amar el dinero, sin duda, es pecado. No podemos servir al Señor y a las riquezas, dijo el Señor Jesucristo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si nosotros no vivimos una vida de confianza en Dios por encima del dinero, por encima de nuestra familia, por encima incluso del cariño de nuestra iglesia o de nuestra familia, como predicaba el pastor Abigail este domingo pasado, por encima de todo debe estar Dios. El amor hacia nuestros hijos, sí, Dios lo manda, Dios lo espera, Dios nos enseña cómo debe ser, pero por encima de cualquier amor, de cualquier confianza, debe estar la confianza en Dios. Es un reflejo del amor a Dios el confiar en Él.
apoyarnos en Él y no en nuestra prudencia, reconocerlo a Él en nuestros caminos y dejar que Él enderece nuestras veredas. Pureza, obediencia, confianza. Que el Señor nos conceda tener estas cualidades de carácter y que nosotros decidamos esforzarnos, crecer en la gracia, en la oración, en la lectura de la palabra para poder vivir estas cualidades. Y a mis amigos que nos escuchan, los invito, si usted ha estado escuchando predicaciones bíblicas, entréguese al Señor, como dijo el apóstol Pedro, sean salvos de esta generación, arrepiéntanse y crean al Señor Jesucristo, pongan nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la bendición que nos das a través de tu palabra, que esta meditación que ha sido expuesta sea usada por ti para edificación de tu pueblo y también, Señor, para que si alguien no se ha entregado a Cristo, tome esa decisión y que tu gracia, Señor, le alcance. Te pido que nos bendigas y que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.